después de 20 minutos de atraso, más o menos una hora, la primera exposición, para dar esta vez más ocasión de preguntas o objeciones. Me interesa responder hasta las 6, creo, no sé los organizadores, 6. Después media hora y una segunda a las 8 quizás terminamos, porque ayer estuvimos hasta las 9 y ya nos cerraban el local. La primera charla va a ser un poco más abstracta, pero viendo el público, en el sentido de que me gustaría saber cuántos son propiamente de la carrera de filosofía, que levanten la mano. Bueno, hay un grupo, tercera parte, pero como hay otros que son de ciencias sociales, entonces no me puedo hacer tan filósofo. Y sobre todo me gustaría mostrar la vinculación entre los temas filosóficos para las demás ciencias, que es directo. Además, ustedes habrán visto por lo que hice ayer que yo transito de la filosofía a la historia y a otros campos, sobre todo la economía, la política, si hubiera lugar al psicoanálisis y demás, porque tiene que ser no interdisciplinar, sino realmente interdisciplinar el pensamiento. Y sobre todo que me tocó en la cátedra en Colonia, en Alemania, que me invitaron, me tocó un profesor ahí que organizaba, me dijo, usted le da mucha importancia a la historia. Y yo dije, claro, porque ustedes los europeos ya la tienen hecha y se montan sobre la espalda y están hablando un enano en la espalda. Pero como yo vengo de otro mundo, como diríamos, un mono, un mico, de otro árbol, entonces no puedo usar el de suyo, tengo que un poco describir de dónde vengo para mostrar lo que pienso. Y eso a veces se hace en un prolegómeno, sino todo el curso. Pero me llamó la atención que diga, usted le da mucha importancia a la historia, y efectivamente sí le doy importancia. La filosofía de la liberación, como alguien me decía ayer en una conversación, es un metadiscurso, es decir, es un discurso de discursos. Por ejemplo, esta categoría de totalidad a la que voy a volver ahora, se usa en todas las ciencias, sobre todo sociales, que llamamos sociales. Yo diría ciencias humanas, y aún más para decirlo, ciencias acerca de la vida y de la vida cerebral, que eso somos. Pero claro, a un nivel de la evolución del cerebro, donde ésta llega por conexiones neuronales que la evolución fue construyendo, de lo que se llamaría la autoconciencia. No solo tenemos conciencia, sino autoconciencia. Los pronombres yo, tú, él de la lengua, pues se logran formular porque tenemos autoconciencia. Y entonces en ese sentido, pues somos la culminación de un proceso cósmico, físico, natural, pero con el surgimiento de la vida hay un salto. Pero un salto muy importante. Javier Zubiri, que es un filósofo español, y decir filósofo español también uno tendería a pensar que no tiene ninguna importancia, como decir un filósofo latinoamericano. Sin embargo, Zubiri fue un filósofo que pensó cerebralmente. En vez de decir, por ejemplo, la existencia intencional de algo o el concepto, pues decía, era en realidad la existencia neuronal. Y eso ya no es una metáfora, ya es una formulación científica, biológica.
Y eso es realmente como hay que pensar. Ahora, esa antropología que está debajo de una filosofía que no temo en llamar materialista, si por materia se entiende la mediación de la vida, o es decir, el contenido de los actos humanos. Materia, como cuando yo digo la materia de esta clase, va a ser la trascendentalidad del otro. No tiene nada que ver con la realidad física, sino como contenido. Y ese fue el sentido que le dio, me refiero de nuevo a Marx porque me parece importante. Marx dice, ¿qué es más importante, el sujeto o la materia de trabajo? El marxismo tradicional decía, si yo digo que primero es el sujeto, eso es idealismo. Si digo que primero es la materia, eso es empirismo, racionalismo, materialismo. Pero Marx dice, a mí no me interesa la materia física, porque debe ser una isla coralífera de reciente formación en Australia, porque todo lo demás se ha transformado en materia de trabajo o prácticamente materia de civilización. Es parte de la cultura. Entonces, ¿qué es primero, el sujeto o la materia de trabajo? Marx, sin ninguna duda, dice, primero es el sujeto, porque sin sujeto no hay materia de trabajo. Porque no estoy hablando de la naturaleza como naturaleza, sino de la naturaleza como materia de trabajo. Y si no hay trabajo, no hay materia. Ese es el materialismo de Marx. Nada que ver con una ontología que es pura física. Yo le llamo un gran cascote. Eso no tiene ningún sentido. Además, no es la realidad así. Y en ese sentido es que la antropología para mí fue fundamental desde una visión que tuve desde la facultad, pero sobre todo después de ida en Israel. Y cuando volví, me instalé en París, 4 años. Y ahí justamente en el gran salón de Descartes, enseñaba Paul Ricoeur. Él estaba sentadito allá al fondo, como 500 alumnos, tenían una lamparita así, la verdad no miraba a nadie y se pasaba leyendo su texto, no sabía lo que hacíamos los alumnos, parecería que tampoco le interesaba. Pero no es así, porque una vez yo le dije, me gustaría hacer una tesis sobre su pensamiento. Dijo, ay, dice, ya tengo muchos. Hay 78 que están haciendo el trabajo. Dirigía 78 tesis. Entonces, en nuestra universidad a veces cuando dirigen 4 o 5 ya dicen que es demasiado, porque hay que llevar a los alumnos por la nariz enseñándoles a escribir. Una tesis doctoral no se enseña de esa manera. Se integra al doctorando un equipo de trabajo y que trabaje su tema junto a los demás y poco a poco crece y saca su doctorado. Y revisamos el texto terminando. No vamos a enseñarle a escribir. Es así como trabajaba Paul Ricoeur. Pero en 1961, justamente él expuso lo que después se llama la simbólica del mal, que fue traducido por Siglo XXI, la simbólica del mal. Y fue una etapa de Ricoeur que pasó de una fenomenología muy estricta, donde él traducía a Husserl, a lo que va a llamar la hermenéutica de los símbolos. Y va a escribir unos cuantos libros en ese sentido. Y la simbólica del mal tomó 2 grandes mitos y hizo el análisis filosófico de 2 mitos. Y entonces él dice, el mito da que pensar. Y ahí eso me impactó. Y realmente después de eso seguí siempre en esa línea. El mito es un relato racional en base a símbolos. Y digo racional porque da razones. Entonces todos los pueblos de la tierra tienen mitos. Mire, Lévi-Strauss con los tupinambas de Brasil se pasó años y años
escribió una cantidad de volúmenes, inventó lo que se llama el estructuralismo, con indígenas, que ningún brasileño le había dado ninguna importancia y lo tenía así a 5 kilómetros. Y descubrió todos los mitos que daban sentido a cada momento de la vida de un tupi guaraní. Una cultura que no deja ni una piedra, porque es tropical, de tal manera que no hay ni caminos, ni chozas, ni pirámides, ni nada, que es lo que dejó miles de mitos. Por lo tanto, alta cultura. Y entonces formulación racional de la sabiduría de un pueblo. No eran los filósofos los que amaban la sabiduría, y la sabiduría no es la ciencia. Aunque Husserl escribió un libro que se llamaba Filosofía como ciencia estricta. Bueno, ni Husserl sabía lo que era la filosofía, y hay que ver que era bien eurocéntrico Husserl. Pensaba que los griegos eran el origen de todo. Pues amar a la sabiduría es ser filósofo. Pero justamente la sabiduría se expresa en grandes mitos. Por lo tanto, un chamán que conoce los mitos de su pueblo es un filósofo. Y ningún pueblo deja de tener filósofos, sea un esquimal, sea un mapuche, un inca, un azteca, un bantú o quien sea, expresa el mundo en su sentido. Y la gente sabe el sentido del nacer, el sentido de la comunidad, la memoria del pueblo, el sentido de la muerte, y está ritualizado y lo hemos perdido. Porque dice justamente Max Weber, pues el mundo se ha desencantado. Hay que reencantarlo, porque a un médico uno le dice, doctor, se murió, sí, ya no late más el corazón, da un certificado, murió. Doctor, pero a mí me gustaría saber el sentido de la muerte. Y el doctor que va a decir, no, eso no me lo enseñó la Facultad de Medicina. Y entonces no le enseñó lo principal. O decir, está enfrentando siempre a la muerte y la vida. ¿Para qué? Para que viva el mito. Entonces él analiza dos mitos. El mito de Prometeo y el mito adámico. Le llama así al mito adámico, de Adán, que no tiene nada que ver con un pecado original, sino que es el sentido del mal, y del mal que hoy cometo esta mañana. Ese mito me está explicando el sentido del mal. Y entonces hace todo un libro y me agarra a mí justo viniendo de Israel y me va a servir toda mi vida. Porque el mito prometeico es el mito trágico. Porque Prometeo es un semidios que roba el fuego a los dioses, pero en realidad le toma lo más precioso, que es justamente el nous, la inteligencia a los dioses, y lo reparte a los seres humanos. Pero los dioses griegos son, pues, contradictorios muchas veces, y entonces culpan a Prometeo de haberles robado el fuego y dándose a los hombres, y los castigan para siempre. Y entonces es lo trágico, porque quiso hacer un bien, si a ustedes les parece, pero de hecho era contrario a la nanke, la necesidad, el destino. Y la relación entre los dioses y el ser humano era una relación necesaria de ananke, destino. Este es el tema que va a tratar Giorgio Agamben en un último libro hace 5 años sobre el reino y la gloria, lo que llama la economía CU, la economía de Dios. O es decir, economía es el manejo en Pablo de Tarso y cómo Dios maneja la historia, pero la historia no prometeica, sino adámica, porque entonces Ricoeur va a hacer el análisis del mito adámico, que es un mito que corrige mitos babilónicos del siglo V, VI, antes de la era común,
Y no se entiende ese mito si no se conoce qué otros mitos está corrigiendo. Voy a decir que el mito mismo, como está escrito, no se puede entender, sino que está corrigiendo un mito mesopotámico del tipo de Prometeo, trágico. Y entonces ese es el mito adámico. El mito adámico es el enfrentamiento, ahora, por primera vez, de dos libertades. Los griegos no tenían concepto de libertad, era la necesidad del destino. Mientras que Adán tiene libertad, y el que lo tienta no hace una interpelación necesaria, no obliga, sino lo tienta, y lo tienta en su voluntad libre. Y de ahí entonces que Adán cae en el pecado, pero es un pecado que él asume y es un pecado que, dice Paul Ricoeur, tiene perdón porque ha sido libre. Y entonces, expulsado del paraíso, se inicia la historia. Prometeo nunca está en la historia. Los griegos no sabían lo que era la historia. Escribían historia como hechos pasados, pero la historia no tenía un significado ontológico, sino que era el eterno retorno de lo mismo, un poco como va a proponer Nietzsche. Y por lo tanto, los acontecimientos históricos no tenían una significación definitiva. En cambio, para Adán y Eva, sí, hay una libertad que se juega no como destino, sino como responsabilidad. Y entonces ahí empieza a surgir todo otro horizonte de antropológico, político e histórico. Y ahí es donde yo empecé a trabajar muy a fondo una antropología. Y me baso todavía en aquello. Me llamó la atención, estando en Israel, el hecho de que hablar de cuerpo y alma, psique y soma, entre los griegos, era el dualismo. Pero el dualismo, justamente, cuando uno va a su culminación, que es Plotino, siglo II de la era común, gran pensador de Alejandría, donde yo digo, se va a resumir todo el pensamiento indoeuropeo de 20 siglos antes de la era común, de las invasiones de los indoeuropeos del norte, y que al fin se van a concentrar 22 siglos después en Alejandría. Y la Eneada de Plotino dice muy claro, to proton kakon, el primer pecado, proton, primero, kakon, pecado, es el tener un cuerpo. Ese es el pecado original, no tiene nada que ver con Adán y Eva. Adán y Eva no cometieron el primer pecado. Adán y Eva es un mito simbólico, pedagógico, de cuál es la estructura del mal para un ser libre. Pero no es un pecado histórico, ni el primero, sino es la estructura de todo pecado humano o falta moral. Mientras que para Plotino sí, la caída del alma, que es lo divino, pero acuérdense, el alma era una, era ingenerada, agéneton, y por eso entonces que era athanaton, inmortal, no moría, pero tampoco nacía, era divina y era eterna, y caía en un cuerpo, y el caer en un cuerpo era el origen del mal, tener un cuerpo. Miren el problema. El cuerpo era el origen del mal, la sexualidad estaba ligada al mal. Ahí tenemos una ontología ya del machismo y del desprecio de la corporalidad. Para los griegos, lo perfecto era la contemplación de las cosas divinas. Cuidado, las cosas divinas eran los planetas, la geometría era teología y la aritmética también, porque eran las cosas que no se cambiaban, que eran eternas, como las ideas de Platón. Entonces, lo que estaba debajo de la luna, que era la última esfera, ahí era lo contingente. Y el problema de los griegos era cómo hacer necesario lo que aparecía como contingente. Y eso era la episteme, la ciencia. La ciencia quería descubrir en lo contingente infralunar
en lo que es perenne y eterno. Porque lo que estaba sobre la luna no había problema, eso era eterno. Y el sol, los planetas y la última esfera de los fijos, eran todas las estrellas, lo veían como una gran esfera, le llamaban los fijos, eso no cambiaba. Ellos no pensaban que había nada de lo que hoy conocemos, pensaban que eran un número bastante limitado de estrellas que estaban como, si me permiten, pinchadas con alfileres en una última esfera y daba vuelta y eran los fijos, después de lo cual estaba el primer motor que movía aquello. Pero lo importante es que el cuerpo era el origen del mal y eran dualistas. En cambio, para el pensamiento semita no hay cuerpo ni hay alma, hay lo que ellos llaman basar. Entonces, la basar se traduce, para los griegos había psique y soma. Este era el origen del mal. El alma caía en un cuerpo y luego por el ascetismo debía purificarse de los deseos del cuerpo. Y el pobre San Agustín, después maniqueo, pensaba que el placer erótico era el origen, o mejor, el efecto del pecado original, del cual había que liberarse. Y de ahí viene el monacato desde el siglo III, que en realidad era una institución que venía de los maniqueos y que empezó a helenizar el pensamiento semita. Mi tercer libro se llama El dualismo en la antropología de la cristiandad, no el cristianismo, porque la cristiandad es justamente la inversión del cristianismo. De perseguir al imperio, se transforma en el fundamento del imperio con Constantino. Y en ese mundo, el pensamiento semita se helenizó. Y entonces caímos en contradicciones totales, porque en los primeros siglos solamente había tratados de la resurrección de la carne. Entonces la carne no tiene nada que ver con el soma. En griego se dice sarx, la carne. Entonces, mire, yo hice un trabajo que era el siguiente: tomar el texto hebreo y ver la traducción griega de los 70, que se hizo un grupo de sabios judíos en la primera catarata del Nilo, en una isla elefantina. Y por eso en mis andanzas llegué hasta allá y estuve mirando cosas tremendas, porque ahí estaba en una gran pared del Nilo marcado hasta donde llegaba las aguas cuando venía la inundación del Nilo, y ellos marcaban en el año tal llegó a esta altura y en el año tal altura, y sabiendo la altura que llegaba el Nilo en la primer catarata, sabían los desastres que iba a armar abajo. Bueno, es una isla muy particular. Entonces, el asunto era cómo tradujeron del hebreo al griego. Y entonces, en hebreo, la palabra basar, de derecha a izquierda, se llama sarx. Y en castellano, bueno, lo traducimos por carne. Pero carne no tiene nada que ver con cuerpo. Y entonces un texto dice, y la palabra se hizo carne. Bueno, eso es todo un tratado metafísico. Y eso es lo que les quiero hablar ahora. ¿Qué significa eso de que la interpelación del otro se hace sistema? Y ahí empieza una ética, y una ética tremenda. Lo escribí en el primer libro, allá en 1961, se publicó en Eudeva, pero está al fondo. Es esa carne con libertad, la de Adán, la que comete el pecado. Pero el pecado va a ser lo contrario del griego. Para el griego, el mal
va a ser cuando la particularidad se levante ante la totalidad. Lo voy a explicar despacito después. Mientras que para el pensamiento semita es cuando la totalidad se totaliza. Y eso es justamente el fetichismo o la idolatría. Entonces, la concepción del bien y el mal, uno es prometeico y el otro es adámico, completamente distinto. Y habría que irlos comprendiendo. Estábamos nosotros en esas reflexiones y en Mendoza, y con un grupo también de Buenos Aires, de Córdoba, nos reuníamos en Calamuchita, en un verano muy bonito con la familia, y mientras los chicos jugaban, nosotros filosofábamos. Éramos como unos 10, ahí estaba Osvaldo Ardiles, Alberto Parisi, Juan Carlos Escanone, y entonces me acuerdo de la primera reunión, Ardiles, que venía de Frankfurt, en Alemania, lanzó 20 minutos una reflexión y estuvimos todo el día hablando del tema. Era un verdadero simposio aquello. ¿Qué significa que la filosofía surge desde la militancia? Ese fue el tema de Ardiles, me acuerdo. Y empezamos a discutir. Y en esas reuniones, Scanones, que había hecho su tesis en Innsbruck, en Austria, nos trajo un libro. Se llamaba Totalidad e Infinito, ensayos sobre la exterioridad. Emmanuel Levinas. Y yo había estado en Francia 4 años y no había conocido Levinas en Francia. A tal punto era desconocido en Francia. Nunca pudo ser profesor en la Sorbona, iba a Friburgo a andar 600 kilómetros para poder ser profesor. Era judío. No entraba en la Sorbona, ¿no? Y me acuerdo, Paul Ricoeur me dijo una vez en un encuentro, cuando llegó a mis manos la tesis doctoral de un tal Levinas, dice, lo leí y dijo, pero este es un filósofo tremendo, pero ni él lo conocía. Totalidad Infinito era la tesis de Levinas. Nació en el 5 y la presentó en el 61. Levinas tenía 56 años cuando presentó la tesis. Entonces, ese libro, Totalidad Infinito, lo leímos nosotros, allá por el año 70, en plena dictadura militar y todo. Y no se imaginan, yo se lo doy siempre a leer a los alumnos y me dicen, maestro, no se entiende esto para ningún lado. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Mire, se me cayó el libro y lo leí en una semana y quedé yo temblando y lo entendí a fondo. Pero claro, venía preparado. Pero además lo estaba leyendo en medio de la dictadura, de la represión y de todo, escrito por alguien que justamente lo escribe desde la experiencia de Auschwitz. Él estuvo en un campo de concentración y se salvó de morir porque mataron a toda su familia. Él venía de Lituania, huyó de la Revolución Rusa, llegó a Francia y a los 23 años se fue a Friburgo, y escuchó clases de Husserl y Heidegger, el primer francés. Y cuando Husserl dio las meditaciones cartesianas en París en 1930, Levinas, que tenía 24 años, tradujo del alemán al francés las meditaciones cartesianas de Husserl y yo no lo había advertido. Vrin es la editora, dice el traductor Emmanuel Levinas. Quiere decir que Husserl leyó un texto francés que tradujo Levinas, un judío de Lituania que hablaba el ruso y el hebreo, en Francia, alumno de Heidegger en alemán. Era un hombre con mucha experiencia. Pero justamente, totalidad. ¿Qué es totalidad para Levinas? Esa es la cuestión. Totalidad es el sistema vigente. Totalidad es Heidegger. Entonces yo voy a por un lado decir, Heidegger es el más grande ontólogo del siglo XX. Y como ya terminó, yo creo que es. Pero era un nazi. Pero no deja de ser un gran ontólogo. Más,
Un nazi puede ser un gran ontólogo, porque la ontología es peligrosa y hay que criticarla. Y entonces, justamente por ser un ontólogo, nunca pudo construir una ética crítica, y lo que hizo no contradijo su pensamiento, ni podía en la filosofía encontrar una causa por la cual oponerse a Hitler, sino al contrario, el estar de acuerdo. Claro que, cuidado, no estaba de acuerdo con Hitler. Era toda una generación de posguerra, 1919-20, en Alemania, de una Alemania derrotada, que entonces pensaban dónde estaba el origen de esa derrota. Y hasta los judíos, muchas veces, eran nacionalistas, muy integrados al pensamiento alemán. En 1927, yo digo un poco por necesidad académica, Heidegger, alumno ya de Husserl, de origen católico, hasta habiendo pensado ser cura y habiendo sido profesor de filosofía en un seminario secundario del sur de Alemania, logra ya ir ascendiendo, llega a ser alumno de Husserl y es gran profesor en Marburg. Marburg era la ciudad del neocantismo. Ahí había estado Hermann Cohen y una gran escuela de filosofía en Marburg, que después me referiré a ello. Y entonces Heidegger en 1929, un poco por exigencia de tener que probar lo que está haciendo, intentando ir hacia Freiburg, escribió muy rápido un libro, Ser y Tiempo. Y en eso, a los que sean filósofos, les recomiendo que tienen que leerlo. Y los que no sean filósofos, bueno, si tienen mucho ánimo, también. Pero pedagógicamente, el mejor trabajo que hay sobre esto es una obra de Valens. De Valens es profesor en Lovaina, donde Carlos Bazán hizo sus 2 doctorados de estudios medievales y de filosofía medieval. De Valens, yo espero que esté el libro. Está en la biblioteca, pero no sé si estará todavía. Se llama De Valens, que se llama La filosofía de Martin Heidegger. Vale la pena de perder 1 o 2 meses leyendo esto, porque es muy pedagógico y entonces uno puede leer Heidegger. Pero yo siempre sigo refiriéndome a Heidegger, porque es el punto de partida. Y es el punto de partida de todas las ciencias, porque en el fondo Heidegger hace algo sumamente interesante y insospechado a veces. Husserl había pensado, sobre todo en su fenomenología, donde el sujeto kantiano que constituye al objeto no es el tema principal, sino una posición del sujeto, que es una intención, y voy a explicarlo, que constituye al objeto en un cierto sentido. Entonces aquí hay un sujeto con una intención y el objeto con un sentido. Por eso yo dije, el médico pudo decir, ha muerto, eso es el objeto. Pero ¿cuál es el sentido de la muerte? Esa es otra cosa. El micrófono. El sentido del micrófono es su significado primero. Un instrumento para permitir que mi voz se escuche más. Pero yo puedo constituirla con otra intención y decir, ¿cuánto vale el micrófono? Vale 1.000 pesos. Eso es una intención económica y constituye al micrófono como una mercancía. O yo puedo decir, te presto el micrófono y al prestarle el micrófono al otro, le doy un cierto poder porque va a poder hablar en mi lugar. Es una intención de participación de poder política. O alguien me ataca y entonces lo constituyo como arma y se lo doy en la cabeza. El objeto puede ser constituido en muchos sentidos. Entonces, el sentido es extraordinario. Los análisis que va a hacer Husserl son los distintos tipos de constitución de la intención que
a su vez sitúa al objeto con un sentido. Heidegger parte de esto, pero entonces Husserl llamaba la situación natural, la situación desde donde yo empiezo a constituir todos los sentidos, algo que está debajo. Y no lo expliqué ayer, pero Aristóteles dice, el método dialéctico parte de ta endoxa. Lo voy a escribir, aunque sea estéticamente. Ta endoxa. Doxa es la opinión cotidiana y ta endoxa son las opiniones cotidianas de la gente. Es lo que piensa la gente de la calle, pero dicen no solo, lo que piensan los más sabios también y los más influyentes. La dialéctica parte de lo cotidiano y no es científico porque piensa los principios de la ciencia. El geómetra va a hacer geometría, pero si yo le pregunto al geómetra, ¿qué es el espacio? Por ahí no es tan fácil. Y al matemático, ¿qué es el número? Bueno, Husserl hizo su tesis doctoral sobre el número, 900 páginas, y no lo aclaró del todo. Entonces no es tan fácil. Voy a decir que todas las ciencias, el médico en principio es una ciencia de la permanencia de la vida. Bueno, si uno le preguntara a ver qué es la vida, pues tampoco puede responder ni se lo ha planteado. Entonces Aristóteles decía, se parte de lo cotidiano para fundar los principios de la ciencia, y ese era un método que no era científico, pero era el fundamento de las ciencias, más que científico. Y en cierta manera lo que él va a hacer eso, le va a llamar la ontología fundamental a aquello que analiza lo cotidiano, y de lo cotidiano las intenciones que yo puedo tener en el mundo. Entonces, ese mundo cotidiano es lo que él le llamó mundo. Mundo, cuando digo mi mundo, el mundo de mi casa, el mundo de mi barrio, el mundo de la clase obrera, el mundo de la universidad, esa palabra mundo, ¿qué significa? Entonces él dice Totalität o Ganzheit, es una totalidad. Para simplificarlo más y decirlo neuronalmente, el mundo es la memoria, eso nos lo dice Heidegger así, de la totalidad de mis experiencias. Nada menos. Edelman, un premio Nobel de neurología, Edelman, tiene un libro que se llama The Remembered Present, el presente recordado. Yo digo, una botella. ¿Y de dónde sacaste que eso es una botella? Porque lo recuerdo. Ah, entonces el presente lo saco del recuerdo. Todo presente viene de un recuerdo. Mire, si me da amnesia, ¿qué es eso? Ni lo puedo decir porque no sé ni siquiera ya la lengua. Así que, ¿qué es eso? Ya tengo que recordarlo al menos. Pero pongamos que me recuerdo eso. Me olvidé lo que era la botella. Quedo en cero. Quedo como un niño recién nacido. Tengo que empezar de nuevo. Pongamos que tuviese capacidad de empezar a construir la totalidad de mis experiencias como el virtual horizonte desde donde yo constituyo lo que se me presenta, que es el fenómeno. Eso es el mundo. Es algo sumamente empírico, cerebral, neuronal. Y los lógicos positivistas del Círculo de Viena y después en filosofía, el mismo Popper dice, eso de hablar de totalidad no tiene sentido. Y yo le diría a Popper, usted ha dicho justamente el tema, pero lo único que usted no se ha dado cuenta de lo que ha dicho. El mundo no tiene sentido, por supuesto no tiene,
porque el que le da sentido a todo lo que aparece, y como tal no tiene sentido, es el fundamento de todo el sentido. Pero ellos, como no ven una cosa que él pueda decir sujeto, verbo y predicado, dicen, pues es una cosa abstracta. No, es lo más concreto de la existencia y lo más empírico en las ciencias duras. Ciencias duras que son bien blandas, pero no es el tema de hoy, porque son abstracciones. Y cuando más concreto es más complejo, y lo más complejo de todo es justamente el mundo cotidiano. Entonces, eso es lo extraordinario de Heidegger, que dice, yo voy a hacer una analítica de la vida cotidiana. Y empieza a analizar el mundo todos los días. Y dice, no voy a hablar del tiempo, voy a hablar de la temporalidad. Es el modo como yo temporalizo los entes en mi mundo. Que cada uno lo hace de otra manera y una cultura lo hace de otra manera. La espacialidad no es el espacio, la distancia entre dos puntos, es como yo espacializo el mundo. Es algo existencial. En fin, no voy a hacer Ser y Tiempo, se los recomiendo. Eso es la totalidad, de donde partimos. Y es justamente de donde parte Emmanuel Levinas, que tuvo a Husserl y Heidegger como profesores. Siendo tan joven y siendo el primer francés, mucho antes que Sartre, Merleau-Ponty y todos los fenomenólogos posteriores, fue el primer francés. Hizo su tesis sobre la intuición fenomenológica en Husserl en 1929. Tenía 24 años y al año siguiente traduce. Y desde el comienzo, Levinas empieza a poner en cuestión a Heidegger. Y él lo piensa justamente desde la experiencia semita. Entonces, en eso de pronto encuentro un autor que tenía mi propia experiencia. Yo había estado en Israel sin conocer a Levinas. Había escrito un libro sobre el humanismo semita sin conocer a Levinas. Pero muchas de las cosas que dice Levinas lo había captado por Buber y por otros autores. Entonces, ¿qué es lo que dice Levinas? Se lo voy a decir muy simple. Yo tengo en el mundo presencia de entes, de cosas que se me presentan. La botella, el micrófono, el reloj, la silla, la ventana, el techo, todo lo cotidiano. Todo eso tiene sentido, porque tengo experiencia y tiene un lugar en mi mundo. Y el mundo es fundado en el ser. Y el ser le llama a Heidegger la comprensión del sentido. La totalidad del sentido de las cosas es el mundo. Y entonces yo puedo situar cada cosa. No es lo mismo el significado que el sentido. Yo digo, si ahora me pongo a bailar aquí, ustedes entienden el significado, está bailando, pero le dice al profesor, profesor, esto no es una clase de baile, es una clase de filosofía. Lo que usted está haciendo no tiene sentido. ¿Qué significa? Que aunque yo sepa el significado del objeto, en este contexto de un aula y de una clase, no tiene sentido hacer lo que usted está haciendo. No es lo mismo significado que sentido. Aparecen las cosas en mi mundo. Y yo sé lo que son y las manejo. Es lo que es el fenómeno, lo que aparece. Pero Levinas dice, continuando la quinta reflexión de Husserl, que fue el tema de Husserl en París cuando estuvo en 1930 y que Levinas tradujo, la parte más larga de esas meditaciones, Husserl dice, ¿cómo yo constituyo al otro ser humano? Constituyo, o es decir, ¿qué intención tengo y qué tipo de sentido constituyo al ser humano que aparece en mi mundo? Y da vueltas y da vueltas y no logra la solución. Ese tema lo va a trabajar Sartre en el être néant, el ser y la nada, y
Y también va a decir, yo miro al otro, pero al mirar al otro lo constituyo como objeto, y cuando él me mira me constituye como objeto, y no lo constituyo como otro, sino como objeto, y Sartre no sale. Levinas, ese es el tema. Y son todos ustedes para mí y yo para ustedes. Y es lo más cotidiano del mundo. ¿Cómo aparece el ser humano en mi mundo? Y entonces, ese es el tema de Levinas. El mundo es la totalidad, pero el otro, que aparece en el mundo, no es una cosa. Ni lo constituyo yo como cosa, ni tampoco puedo descubrir su sentido. Y entonces miren, Wittgenstein, un gran lógico, sumamente inteligente, Wittgenstein, en el tratado lógico filosófico, en el 7º parágrafo que tiene una línea y termina el libro. El último parágrafo dice, acerca de lo que no puedo hablar, es necesario guardar silencio. Y eso en alemán es Schweigen, silencio. Y entonces yo digo, eso es Levinas. Porque ante todos ustedes, o algunos de ustedes, yo no sé quiénes son. Y acerca de ustedes yo no puedo hablar. Y acerca de los que no puedo hablar, ¿qué tengo que hacer? Guardar silencio. Para que el otro se pueda revelar. Y entonces ya no es la aparición del fenómeno de la cosa, sino la epifanía de la revelación del otro. Y eso fue la clase de Schelling en 1841, para criticar a Hegel, habló de la filosofía de la revelación. Y entonces ahora Levinas agarra a Schelling y dice, yo no sé lo que es el otro, pero tengo que hacer lugar para que pueda expresarse. Y entonces, por eso que oír al otro viene de op audire. Oír lo que tengo delante. Objeto es arrojar lo que está enfrente. Sujeto, arrojar lo que está debajo. Pero obediente es escuchar al que tengo enfrente. Por eso que voy a hacer yo una política de un poder obediencial que debe escuchar al otro, que es el pueblo. Pero ya lo veremos. Y entonces empieza toda una nueva lógica que Heidegger nunca pudo descubrir, porque Heidegger tomaba al otro como el Mitsein, el ser con. Este escritorio no es mío, no es de ustedes, es de la universidad. Es de la universidad, se lo atribuyo a alguien. Y en cambio esto es mío, me lo atribuye a mí. Aparece el otro, pero como referencia a los entes, neutro y ausente. No es alguien que aparezca a la universidad, sino una referencia. Y ahí se termina Heidegger, no logra hablar del otro. Mientras que Levinas se pregunta, ¿cómo puedo yo habérmelas con el otro? Y eso es lo que trabaja en totalidad infinito. Totalidad es el sistema e infinito es el otro ser humano. Y el subtítulo es Essai sur l'extériorité, ensayo sobre la exterioridad. Dije yo, entonces la totalidad, que yo pensaba que era la categoría de todas las categorías, como dice Lukács, y como decía el marxismo-leninismo cotidiano, pero no Marx. La categoría de totalidad era la última categoría ontológica desde donde se puede ver todo. Levinas dice no, la totalidad es le même, lo mismo. Y el otro es autrui, en francés, que significa autrui.
Louis, otro, que es una contracción francesa. Es otro que yo. Es otro mundo. Es algo que está más allá de mi mundo. No puedo nunca apresarlo en mi mundo y desde la totalidad de la comprensión de mi experiencia, ya sé quién eres. Lo que veo de ti es tu tamaño, el color de tus ojos y tu rostro, del pelo y todo, como un ente. Pero con eso no sé nada. Le pregunto, ¿cómo te llamas? Y me dice el nombre. Todavía no sé nada. Aunque es un nombre propio. Ya es toda la lógica del nombre propio, Kipke y otros lógicos. Pero digo, no es suficiente. ¿Dónde naciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que piensas hacer? Y empieza un diálogo. Y ahí empieza a revelarse el otro. Esta es la experiencia del cara a cara. Cara a cara. Que los griegos nunca descubrieron y la modernidad tampoco categorizó en la filosofía nunca. Y esto es semita. En semita se dice panim, panim, el panim. Cara a cara. Y en el Shir HaShirim es un canto erótico y al mismo tiempo una poesía. Dice que me bese con los besos de su boca. Es una reduplicación como cara a cara. De paso piensen ustedes que cómo puede besarme con los besos de su boca. Inmediatamente, no hay mediación, no hay nada en el medio, es directo. Esa es la experiencia y esa es la nueva categoría que inventa Levinas. Entonces yo dije, hacha, es el primer filósofo que ha filosofado la experiencia semita. Y al filosofar la experiencia semita, que es una experiencia cultural, lo hace con todos los semitas, porque eso estaba en Hammurabi, pero nunca nadie lo había pensado. Y eso está en los judíos, y está en los cristianos, y está en los musulmanes, y en todos los que vienen de esa rama, diría así yo, cultural. Cuidado, no vale para los chinos, no vale para el Indostán, pero fuera de ellos casi para todo el otro mundo. Tampoco para nuestros pueblos originarios, otras experiencias. Pero por de pronto esta, cara a cara. Y lo interesante es que ese cara a cara se puede realizar en distintos tipos de relaciones, tantos como mundos. Y de ahí el concepto de campo, que Bourdieu lo usa desde Heidegger, porque la totalidad como tal es ontológica. Lo ontológico es lo que trata de la totalidad. Y lo que trata de los entes es lo óntico. Pero lo que trata de más allá de la totalidad, ¿cómo le llamo? Y entonces Levinas le llama lo metafísico. Y yo le pongo una rayita para que no sea la metafísica ingenua que cree que yo conozco la mesa directamente y ya sé lo que estoy viendo. Pero no me doy cuenta que la mesa la conozco porque tengo experiencia de la mesa, porque está en mi mundo cultural y también ya tengo una denominación y mi relación no es directamente con la mesa, sino desde algo muy complejo y la ingenuidad de pensar que mi inteligencia capta la cosa directamente es la edad metafísica que hemos superado. Pero esta otra no es la metafísica, la edad ingenua metafísica. Es una metafísica. Es más allá de la ontología. Y eso le llama Levinas la ética. La ética es la experiencia de el otro ser humano, no como alter ego, no como otro yo, sino como un yo otro que es muy distinto.
Es un yo que yo no tengo de él ninguna noticia. Y de ahí empieza el problema de la comunicabilidad o no. Los comunitaristas dicen, como él es una cultura y yo soy otra cultura, en realidad la comunicación es imposible, porque todo lo que yo diga siendo un mapuche, pues no lo voy a entender yo porque viene de otro mundo cultural y yo vengo de uno, y entonces es la incomunicación. Pero hay otros como un Habermas que dicen, pues vamos a argumentar en la comunidad de comunicación y el que da el mejor argumento llegamos al consenso. Tan fácil. Uno dice es incomunicable y el otro dice, pues es fácil. Entre la total incomunicación, que es lo equívoco, y la total comunicación, que es lo unívoco, se sitúa lo análogo. Y ahí empieza el tema de la analogía y de la analéctica. Entonces, empiezan quizás ustedes a ver el tema. Esto es no para una clase, es para un semestre, no para un semestre, sino para un instituto de investigación. Pero lean ustedes Totalidad Infinito. Es muy fácil, el lenguaje cotidiano, esa es su dificultad. Levinas es más difícil que Heidegger porque parece tan fácil y todo lo que dice está cifrado, pero es tremendo, brutal, porque el prólogo nomás es de una fuerza que tendrían que ponerlo en la ESMAE, en la escuela mecánica de los marinos, donde torturan a la gente o torturaron a 5.000 jóvenes. Hay un texto de Walsh, pero realmente valdría la pena de poner 2 páginas iniciales de Levinas, donde dice cuando está el estado de guerra, la moral se vuelve inservible y solamente funciona la política. Pero claro, para él la política es la negación de la ética y vamos a tener que empezar un debate con Levinas para hacer una política levinasiana que él nunca hizo. Y está ahí nomás al comienzo del texto mi sospecha que ya no funciona Levinas en América Latina porque sin darse cuenta él es también un eurocéntrico. Y en Lovaina teníamos un grupo después cuando estuve y nos reunimos con Levinas y fue muy impresionante y muy bello porque los latinoamericanos estábamos y entonces él en un momento dijo, ustedes son rehenes y ese tema va a ser del libro que estaba escribiendo, rehenes. Y yo dije, ¿no hizo un piropo o nos insultó? No sabía. Pero él justo va a tomar el tema del rehén y por eso el lesme, sí, porque el rehén es el que es raptado y torturado, pero no delata al compañero. Y ni el compañero sabe que no lo delata. ¿Y por qué no lo delata? Y eso es la culminación de la ética. Lo más terrible que pueda haber de un ser humano es justamente constituir al ser humano como una cosa al torturarlo. Quiere decir que el torturador es la perversión, pero el torturado que no traiciona es la doxa theou, es la gloria del infinito, dice Levinas. Y pensando en los campos de concentración y en nuestras víctimas. Entonces, uno se vuelve realista y piensa en eso, 1970, en Argentina, eso pesaba y uno estaba dándose cuenta de lo que estaba pasando y les voy aquí a leer un poco el texto justamente de Para una ética de la liberación, las clases del 70 y 71, que ahora fue reeditada en siglo XXI, después de 40 años, segunda edición, porque el siglo XXI no había descubierto lo que yo he escrito tampoco, aunque se editó en siglo XXI de Buenos Aires, 1973, pero era un libro muy abstracto y nunca... Y ahora cuando ya vieron todos mis trabajos sobre Marx y todo, sin pedirme permiso, hicieron la segunda edición y me la ofrecieron. Yo dije, ¡acha, qué bueno! Porque
creo que sería ahora el momento de entenderlo. Voy a leer un poquito para, como digo, como hacen los poetas que leen sus poesías. La superación real de la tradición filosófica europea, más allá de Marcel y aún de Buber, ha sido la filosofía de Levinas. Pero miren, le pongo ahí después de una coma, todavía europea y excesivamente equívoca. O es decir, al leerlo ya empezó la crítica. O es decir, Levinas nunca supo lo que éramos nosotros, pero se lo dije. Él hablaba de Auschwitz y los judíos. Y le digo, mire, ¿y qué tal los 12 millones de indígenas que murieron en la conquista y los 10 millones de esclavos africanos vendidos en América? Y Levinas me miró y dijo, eso tiene que escribirlo usted, yo no puedo. Honesto, no lo había vivido. Y entonces, como si en una carrera de posta, me pasa la posta a correr, señores, tenemos el próximo capítulo. Pero yo ya me di cuenta de inmediatamente. Nuestra superación consistirá en repasar el discurso de Levinas desde América Latina y desde la analogía. Porque Levinas tiende a poner al otro como absolutamente otro. Es infinitamente respetuoso del otro. Entonces trabaja todo el tema de que el otro me comunica algo que para mí es imposible de conocer si él no se revela. Pero para que se pueda revelar yo tengo que hacer espacio. Es un poco como la Contractio Dei de la Cábala. La Cábala, cuidado, Newton toca el tema en los principios matemáticos. Newton dice, Dios debió hacer un espacio vacío para crear el universo. Newton no era ateo, era un anglicano. Y también Darwin dice, se muestra más el poder creador de Dios por la evolución que teniendo que crear cada especie, como corregir su obra a medida que van apareciendo. O es decir, que Newton y Darwin no es lo que a veces pintan por ahí, eran gente pues como Galileo también, que dice Dios escribe el universo con dos manos, una en matemática y otro en los símbolos de la Biblia. Claro que dice Galileo en el Sagitario, cuando hay contradicción hay que corregir la interpretación simbólica. Y tiene razón, y lo dice perfecto, como si lo dijera yo. Y se dice que, bueno, lo condenó Bellarmino, que era un jesuita, que eran los maestros de Descartes. Y otro hecho, que ya que habló de los jesuitas, ¿por qué no? La Iglesia Católica es el corazón mismo de Europa. Y que tenga un argentino y además jesuita, es la primera vez en 20 siglos. No es pequeño hecho, pero eso para otros temas. En la sección de su obra Totalidad Infinito que denomina Rostro y Sensibilidad, asume a Feuerbach y lo supera. El rostro del otro, el cara a cara, es sensible, pero la visibilidad no solo no agota al otro, sino que en verdad ni siquiera lo indica en lo que tiene de propio. El rostro es, sin embargo, un rostro que interpela, que provoca la justicia. Y en esto queda asumido Marx como la antropología cultural del trabajo justo. En el Capital Marx dice, y de pronto en el ruido de la fábrica, que Charles Chaplin en tiempos modernos va a presentar, dice Marx, se levanta un obrero y le dice al, tú, que eres tan ético, miembro de una asociación protectora de animales, no se te muere el corazón por mi sufrimiento. El surgimiento del otro como otro en un sistema estalla todo sistema.
O es decir, si un patrón ve a un obrero como alguien, se le revienta al capitalismo, porque ya no puede explotarlo. Si uno que tiene esclavos descubre al afro como persona humana igual que él y que le pregunta quién eres, revienta la esclavitud como institución. Es el momento crítico como crítico final en todas las ciencias. La lingüística va a ser el respeto por la lengua del otro, la antropología, la cultura del otro, la historia y memoria del otro y la sociología y todos. Es realmente algo que supera la totalidad. Entonces, ese es el problema de Lukács. Lukács creyó que la totalidad era la última categoría. No, es el otro. Y Marx lo dice explícitamente en los Grundrisse, porque él justamente dice, la confrontación primera es de un propietario del dinero, que es trabajo objetivado, y el propietario del trabajo, que es un pobre, que como no tiene nada que vender, vende su propia corporalidad, Leiblichkeit. No dice cuerpo, dice corporalidad, porque las categorías de Marx son todas semitas. La antropología, los manuscritos del 44, Marx no habla de voluntad, libertad, memoria, habla de necesidades, como hablaban los semitas, de hambre, y aún el primer página del Capital definitivo, cuarta redacción, que no corrigió en la quinta, dice, sean las necesidades del estómago o la fantasía. O es decir, está hablando por órganos, es la manera semita de expresarse. Entonces, también Marx se da cuenta que el trabajo vivo va a ser subsumido por el posesor del trabajo cuando le paga salario, y esa subsunción va a ser incorporar el que es otro que el capital en el capital. Y si hay subsunción, quiere decir que la totalidad tiene como punto de partida algo que no es totalidad porque va a ser totalizado, va a ser incorporado. Y eso es el concepto de exterioridad. El otro no es respetado como otro, sino que lo asumo dentro del proceso de trabajo y siendo la fuente creadora del valor, ahora lo coloco como trabajador, siendo la mediación del aumento de la tasa de ganancia. O es decir, de persona lo hago cosa, y el capital, que es una cosa, lo hago persona, y eso es el fetichismo. ¿Y qué es el fetichismo? La totalización de la totalidad. El capital es el criterio absoluto de la eficacia, la racionalidad y el éxito. Entonces, el trabajo es productivo si aumenta la tasa de ganancia. No es productivo si no aumenta. ¿Y cuál es la racionalidad del sistema? El aumento de la tasa de ganancia, no la vida. Entonces, Franz Hinckelhammer dice, la racionalidad vigente es irracional, porque la verdadera racionalidad debería construirse sobre la reproducción y crecimiento, aumento de la vida humana y no de una cosa como el capital. Y ahora la humanidad entera está siendo ofrecida. El rostro es, sin embargo, un rostro que interpela. Y ahí entonces va a ser la diferencia entre la pura expresión, yo me expreso, y la palabra del otro. Y ahí de nuevo, no es lo mismo logos que dabar. Y de nuevo tengo que volver a los filósofos y decirle, con los griegos solo no hacen nada. Porque la interpelación del otro no es expresión. La expresión, la presión que hago desde el origen es lo que yo formulo, lo que estoy hablando. Pero cuando el otro me habla y revela su exterioridad,
su intimidad, es la interpelación. Es una palabra creadora. Y eso entonces es el sentido hebreo de la palabra davar. Ustedes van a entender ahora lo que significa, y el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. La palabra se hizo carne. ¿Qué significa? Carne. La interpelación del otro se hizo sistema y lo puso en cuestión y lo lanzó adelante. Es el pobre que dice, tengo hambre, al comienzo. Pero dice Ernst Bloch en Principio de Esperanza, pero el hambre, cuando se hace habitual, se transforma en revolución. Porque ahora no me voy a quedar cruzado de brazos, voy a tener que cambiar el sistema, que es la causa de mi hambre. Entonces, la interpelación es una interpelación ética. Y entonces decían los marxistas, Marx era científico, no ético, porque él criticó la moral burguesa. Claro, la moral es la del sistema, de la totalidad. Pero Marx tenía una ética. ¿Cuál era? La crítica de la moral burguesa. Era la crítica a la economía política. Y esa crítica era la ética. Esa era la ética. Surgía el otro y decía, tu moral lo que hace es justificar mi muerte. Miren, 1973. Esto lo dejaron tal cual. ¿Qué es lo que decía atrás? Miren lo que decía. Esta obra no es solo una ética, sino que es también una metafísica y una antropología. Metafísica en ese sentido y una antropología en este sentido. Es una metafísica y antropología, pero no del centro. Europa, Estados Unidos, y mire, y puse y Rusia. Y entonces cuando llegué a México me dijeron, así que tú pones la Unión Soviética también. Yo digo, me parece que es un error. Y me quedé callado. Ahora, en cambio, puedo decir que acerté. El socialismo real salió siendo tan moderno como el capitalismo, o peor. No era lo que Marx había pensado. Fue el intento de una racionalización matemática de una planificación futura que era peor todavía que el capitalismo mismo. No, el socialismo real y el capitalismo son los dos monstruos del siglo XX y queda no más que el otro, el capitalismo. Pero no me equivoqué al poner Rusia. Se cayó. Yo estuve en la Unión Soviética más de una vez. Y cuando se cayó dije, bueno, ahora van a empezar a pensar los errores cometidos para corregirlo. Nada. No hicieron nada. Pasaron al neoliberalismo, también ellos. ¿Qué pasó? Bueno, en el 16 tesis sobre economía política analizo también la ideología productivista que no pone a la vida como horizonte, pero no pone el aumento en la tasa de ganancia, pero tampoco deja de ser moderna. En fin, es una metafísica antropología no del centro. Es una filosofía que comienza su tarea en el mismo nivel filosófico para destruir la filosofía vigente del centro y permitir así la aparición de una brecha por la que el pensar latinoamericana pueda acceder a nuestra realidad ocultada por la dominación cultural. Es el tema de la descolonización epistemológica. En el comienzo se piensa la eticidad del proyecto de liberación, etcétera, etcétera. Pero no está la trastapa del primer tomo, que es más fuerte, que yo creí que era, pero no es. El primero tomo dice, esta ética declara a la moral inmoral. Pero era la moral del sistema, no la crítica. Bueno, ¿qué significa la equivocidad?
La equivocidad de Levinas es que el otro es otro, y cuando habla en el fondo, yo entiendo, pero muy poco. El otro sigue siendo otro, y él nunca llega a la construcción de la política, se queda en la ética. Y la univocidad de la totalidad es pensar que la realización se hace en uno. ¿Y qué es la analogía? La analogía justamente, y eso es lo que quiero trabajar un instante, es una formulación lógica que en la modernidad ya se dejó de lado después del siglo XVI, que a mí me parece que es muy importante volver a ello. La univocidad dice identidad y diferencia. Diferencia 1, diferencia 2. Pero es la especie y la diferencia específica. Pero en el fondo es lo mismo en dos partes. La equivocidad es la que un poco cae Levinas. El otro, cuando se revela, es absolutamente otro. Pero entonces yo, ¿qué es lo que entiendo del otro? Tiene dificultad en mostrar el diálogo, la comunidad, la construcción de la política, todo. La solución es la analogía, que yo voy a representar de esta manera para que se entienda de alguna manera. 1, 2, 3. 3 análogos. Tienen algo de semejanza, no de identidad. No hay identidad. Hay semejanza. Semejanza es parecerse, pero no como identidad. Y por lo tanto, hay una distinción analógica 1, distinción analógica 2 y distinción analógica n. Y entonces puede empezar a jugar conceptos que son los que va a necesitar una filosofía del diálogo y del encuentro con el otro. Tengo que borrar esto, no sé. Acá está, gracias. Voy a borrar esto y lo voy a poner de nuevo. Lo equívoco sería la totalidad y el cara a cara, donde el otro es otro y no hay comunicación. Lo equívoco. Lo analógico comienza cuando el otro empieza a ser comprensible en mi mundo. Pero empieza. Es como que si me dijera el otro, te amo. ¿Qué es lo que dijo? Dijo lo que para él es el amor. Quizás no es lo mío. Y vaya a saber lo que significa amor al otro. Quizás mejor diría, ¿me amas? No, gracias. Y entonces, recuerdo yo que había 3 modos del amor. Hay un trabajo famoso, el eros, la filía y el agape. El eros es un poco de la juventud, pero es un poco también tomar al otro como mediación de mi placer. Un poco constituye al otro como mediación. Claro, si es mutuo, ya puede ser la amistad, pero podría ser unilateral. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? No es tan fácil. La filía, sí, es ya el amar al otro, pero a su vez la mutua benevolencia, que significa la amistad. Y el agape es el amor del otro como otro. Y esto significa que uno ama la realización del otro, aunque uno no saque ganancia. Son maneras distintas. Entonces, ¿qué me dijo cuando me dijo, te amo? No sé. Tenemos que avanzar en el conocimiento. Y al principio
Su mundo, 2, no es mi mundo. Y por lo tanto, tenemos poco de común. Ahora piensen ustedes eso en la historia. Llegaron los misioneros a México, franciscanos, y hicieron un diálogo con los tlamatinimes aztecas, sabios, pero sabios en serio, con escuelas, con escritos, con disciplina. Se formaban en escuelas de sabios y entraron en diálogo con los franciscanos, y los franciscanos dijeron: nosotros venimos a hablar de un Dios que creó todo, y los tlamatinis dijeron: nuestros dioses han creado todos y nos han dado la vida, dicen los franciscanos, y nuestros dioses nos han dado la vida. Y cada cosa que decían los franciscanos, los tlamatinis podían explicar las cosas, pero fue incomunicable, porque llegó un punto en que los franciscanos se cansaron y se acabó el diálogo. Fue en 1525. Y desde esa fecha no hubo más diálogo. Hasta hoy. En San Andrés hubo el diálogo entre en Chiapas, que hubo un diálogo, pero después se hizo, o es decir, no se dejó en la expresión del otro. Claro, si el diálogo hubiera continuado, podía ser que el mundo del otro fuera cada vez más conocido en mi mundo, y entonces tendríamos más de semejante. Y podríamos entonces ir entendiéndonos, pero sabiendo que nunca llegará la identidad. Entonces se habla mucho de la différence de Derrida. Y ya aquí yo le hago la crítica a Derrida, 1971, en Mendoza. Le digo: no, yo no hablo de la diferencia, yo hablo de la distinción, que es muy distinto. La diferencia es algo que es uno y que deviene dos. Pero lo distinto es lo que nunca fue lo mismo, sino que fue pintado, tinto, de otra manera. Entonces, el otro es un misterio para mí, aunque sea mi hijo. Y debo respetarlo como otro. Y aún la mujer tiene al otro en su propia corporalidad como un otro. Y hay que tener cuidado. Y dice Levinas: una piel debajo de la piel. Y estamos discutiendo este tema, y hoy hablamos de Silvana Rabinovich, una buena filósofa rosarina que está en México, y estaba en mi seminario, hizo el doctorado conmigo, y decíamos: ¿qué significa esto? Y estaba ahí ella encinta. Dijimos: ahora entendemos lo que es una piel debajo de la piel. La primera experiencia humana no es sujeto-objeto, es sujeto-sujeto. Hemos vivido 9 meses dentro de alguien y hemos comido a alguien. Y como decía Gellen, un antropólogo, nacimos demasiado pronto, porque no salimos como los patitos ya nadando y se defienden. Nosotros necesitamos 2 o 3 años para terminar de formarnos. ¿Pero por qué? Porque el ser físico, el ser humano, sale del útero, pero todavía no es suficiente. Tiene que estar un momento cultural fundamental y también de desarrollo aún físico del cerebro y demás para poder empezar. Y ese ya es el otro que empieza a construir mi mundo. Yo no abro mi mundo desde mí, me lo ponen, porque la lengua, el sentido, el manera de vivir y todo, Freud tiene razón en eso, es constitutivo las primeras experiencias humanas. El sujeto ante sujeto es la primera experiencia. Y entonces recién después empieza el abrirse al mundo. Por eso mi pequeño libro, la filosofía de la liberación, pues empieza de manera muy extraña, porque la primera categoría es proximidad. No es mundo, ni es sujeto, es proximidad, cara a cara. Nazco en alguien, somos mamíferos. ¿Sí? Comemos a alguien, nos acoge en el calor de su cuerpo y la cultura nos acoge. Después somos dejados en la cuna
Y ahí empezamos a enfrentar al mundo y abrir un mundo, pero ese mundo lo va poniendo el otro, hasta muy avanzado en nuestra edad que podemos empezar a ayudar, quiere decir que somos discípulos desde el origen. Entonces es una filosofía distinta, pero que es analogía, porque entonces va no de la identidad a la diferencia, sino de la semejanza a la distinción. Y eso van a ver cómo lo voy a poder aplicar, porque casi todas las categorías en ciencia son analógicas. En la política, todas. Estado, pueblo, legitimidad, ley, todas son analógicas. Pero también en la historia, porque cada época histórica no es la puro pasaje de una etapa potencia al acto, sino que hubo invasión de otros pueblos que contaminaron, si va la palabra, una cultura e hicieron algo nuevo. Y entonces es un momento dialéctico de despliegue con la irrupción del otro, que visto como interpelación es también al mismo tiempo un momento creativo. Y hasta Niklas Luhmann dice, propone que hay un Welt, un entorno que interpela y yo respondo. Claro que después él no explica cómo se derrumba un sistema y menos cómo nace. Entonces Niklas Luhmann se queda en Hegel y no puede ir más allá. Pero habrá que irlo haciendo de a poco. La analogía entonces tiene que pensar que la semejanza es menos unitaria que la identidad. Pero la ventaja es que sin ser tan monosémica, permite la sugerencia polisémica. Y entonces van a ver ustedes cómo se puede esto aplicar a todos los niveles. En el esquema que yo hice o el paradigma, yo decía, una totalidad es interpelada por el otro. Vamos a llamarle movimientos sociales o lo vamos a llamar de muchas maneras. Esa interpelación que Walter Benjamin llama mesiánica es lo que Levinas llama la interpelación del otro. Y le pone un nombre simbólico, pobre. ¿Por qué? Porque el otro igual no es tan otro como un otro destituido. Un ser humano hambriento, en el frío, con frío, que me pide, deme una limosna. Y entonces su rostro, sus ojos, es la primera palabra. Dice Levinas, la pura corporalidad del otro, y lo pone en latín, ecce homo. Parece que un crucificado lo desnudaron antes de torturarlo, como del Esmé, porque lo desnudaron. Le dijeron, así que tú eres rey, y bueno, los soldados se rieron, le pusieron una corona, le pegaron la cabeza. Además, lleva tu silla eléctrica hasta el lugar, que era la cruz. Y miren qué notable, cuando lo estaban crucificando, como a Espartaco y a miles de otros que se levantaban en el imperio, cuando estaba en Jerusalén pensaba estas cosas. ¿Qué es lo que dijo? Fantástico. Hizo una crítica a la ideología de una manera fenomenal. Lo estaban crucificando, metiéndole un clavo en la mano, ¿y qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién? Los soldaditos. No Pilato, ni el emperador, ni el sacerdote del templo. Eso sí que saben lo que hacen y eso no tienen perdón. Pero los soldaditos, pobres, perdónalos. Es toda una crítica a la ideología. Es extraordinario. Además, la lucidez en ese momento, mire, es como a los muchachos que torturaron y después le pusieron unas vitaminas para que ya mejoraran porque los iban a sacar y era para dormirlos y tirarlos en el lago, en el río. Y nos contaban que no sabían a dónde iban. Bueno, esos momentos finales es justamente donde alguien puede constituir al ser humano como cosa. Esa es la maldad absoluta.
el torturador y el torturado. Y sin embargo, miren, Putnam, un gran epistemólogo de Harvard, lógico, matemático, muy abstracto, en el comedor de Harvard nos reunimos y no se pueden imaginar, él era judío y ya estaba próximo a su jubilación. Y me dice, ahora debía dejar la lógica y me voy a poner a pensar el pensamiento judío. Y estuvimos hablando qué significaba aquello de la gloria del infinito. Con un epistemólogo de Harvard en el comedor de los profesores. Y fue extraordinario, igual que otros que pensando en sus años jubilados, lo que no habían dedicado tiempo a su propia tradición, pues descubren. Hermann Cohen fue el que redescubre a Kant en la escuela de Marburg, pero cuando sale ya lo jubilan, entonces él se empieza a dedicar qué es lo que significa el judaísmo y escribe Metafísica y Religión. Y yo cuando estuve en Marburg estaba el seminario y saqué el libro, lo abrí y había un texto que cito y con página y todo después. Y él dice, el método consiste en situarse en el lugar del pobre y desde allí hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Hermann Cohen, fantástico. Eso es filosofía de liberación. Y Hermann Cohen va a estar detrás de Rosenzweig y va a estar detrás de Levinas y estos van a estar detrás de Walter Benjamin. Toda una corriente de europeos críticos porque racialmente desprestigiados por el sistema y perseguidos en Auschwitz y todo, podían servir a un latinoamericano de antecedente pensamiento crítico, porque no me podía situar desde los europeos en el poder, mientras que los europeos que sufrieron el poder, esos estábamos pensando cosas parecidas, pero todavía ellos eurocéntricos y sin haber visto el tema colonial y todo lo que nosotros tenemos. Por eso la escuela de Frankfurt también fue inventada por judíos, que no podían ser profesores en Frankfurt. Pero lo que a veces no sabemos, que fuimos los argentinos los que pagamos la escuela de Frankfurt. Félix Weil era hijo de un millonario de la Patagonia judío, Weil, que pagó cientos de miles de marcos durante los 6 primeros años de la escuela de Frankfurt, que salía de Argentina. Y entonces cuando yo di mis clases en Frankfurt sobre 1492, el encubrimiento del otro, no el descubrimiento de América, yo lo primero que dije es, vengo a Frankfurt y quiero ver qué pasó con la sangre de los gauchos. Porque fue la sangre de los gauchos lo que permitió al señor Weil acumular una gran riqueza con la cual se fundó la escuela de Frankfurt en la que yo di mis clases un semestre. No entendieron. Yo estoy seguro que nadie ni sabía de lo que estaba hablando, pero yo sí sabía. Y entonces estamos al origen de la escuela de Frankfurt, por lo menos por Félix, que fue el que impulsó a Horkheimer a organizar la escuela, que era un marxista bien convencido, hijo de un millonario, pero él pues no siguió a su padre, pero su padre lo acompañó, lo ayudó y dio dinero para la escuela más crítica de Europa. Nosotros los argentinos lo hemos pagado, así que podemos pedir cuenta de lo que se hizo. Por supuesto, ustedes se dan cuenta, usaba yo Marx en la formulación, como Marx dice que el valor es objetivación de vida, pero la vida para el pensamiento semita está en la sangre. Y por eso que la esencia del cristianismo de Feuerbach dice, la esencia del cristianismo es beber y comer. Y ustedes me dirán, ¿qué? La Eucaristía. Porque la sangre es la vida. Y el pan
en la carne, no hay alma. Y cuando le saco la sangre, se muere. Es kasher. Y Marx dice, la circulación del valor en el capital industrial, que se hace capital mercantil y que se hace capital financiero y moloch, la circulación del valor en el capital es blood circulación, es circulación de sangre. Y entonces dirán algo, qué linda metáfora. No, pura antropología hebrea. Marx, la sangre era la vida objetivada. Y por eso yo dije en Frankfurt, quiero saber qué se hizo con la sangre de los gauchos, del cual Sarmiento clamaba que había que, pues, tirarla en el desierto, porque justamente el libro de Alberdi es mostrar que Facundo y el Chacho y Aldao mendocino, que estoy seguro que ni sabemos nada de Aldao, eran realmente los que importaban y no lo que se fue fragando en Buenos Aires con el mitrismo y demás. Entonces también uno se va relacionando todas estas cosas. Bueno, dije hasta las 6 no termino nunca, el tema es infinito, pero hasta aquí tomamos un descanso y luego voy a aplicar esto al tema del pobre, la clase, el pueblo, en política, a ver cómo funciona.